Antes de empezar con el ciclo cardíaco, repasemos unas partes del corazón. Ya sabemos que nuestro corazón presenta 4 cavidades, denominadas 2 atrios y 2 ventrículos. A los atrios también se les conoce como aurículas. ¿Recuerdan? Ya, muy bien. Atrio izquierdo, atrio derecho. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Hay que recordar que al atrio izquierdo, ¿quién llega? A este atrio izquierdo siempre llega, ¿te acuerdas? Al corazón llegan venas, del corazón salen arterias. Entonces, esto es vena. Llega, también es vena, ¿verdad? Sale, si sale es arteria. ¿Ok? Ya. El vaso sanguíneo que llega tiene que ser vena, el vaso sanguíneo que sale del corazón es arteria. Ya está. Muy bien, sigamos. ¿Qué vena llega al atrio izquierdo? Nosotros ya hemos repasado eso. La vena pulmonar. ¿Verdad? ¿Quién llega al atrio derecho? Las venas cavas superior e inferior. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta. ¿Quién sale del ventrículo derecho? La troncoarteria o arteria pulmonar. ¿Ok? Listo. También hay que recordar las válvulas. ¿Qué válvulas? Yo les dije que aquí existe una válvula que presenta 2 membranas o cúspides. Esa válvula recibe el nombre de válvula. ¿Qué válvula recuerdan? Válvula bicúspide. Correcto. Válvula bicúspide. ¿Por qué ese término? Porque ventricular, ¿en qué lado se encuentra? Izquierdo. Válvula aurículo-ventricular izquierda. Este término vamos a usar mucho en el ciclo cardíaco. ¿Ya? Algunos también le llaman válvula mitral, ¿recuerdan? En el lado derecho, entre aurícula derecha y ventrículo derecho, la válvula presente ahí tiene 3 membranas. Con 2 membranas, válvula bicúspide, con 3 membranas, válvula tricúspide. ¿Correcto? Válvula tricúspide. Si a la válvula bicúspide se le dice aurículo ventricular izquierda, entonces a la tricúspide se le va a llamar aurículo ventricular derecha. Ya, aurículo ventricular derecha. Muy bien. O sea, ¿dónde están las válvulas aurículo-ventriculares? Entre aurícula y ventrículo. Por eso ese nombre, aurículo-ventricular. Comunica aurícula con ventrículo. En el lado izquierdo bicúspide, en el lado derecho tricúspide. ¿Ok? Ya. En el inicio de las arterias aorta y pulmonar también hay válvulas. ¿Qué válvulas? Existen unas válvulas en forma de media luna, por eso le dicen válvulas semilunares. ¿Ok? Hay una válvula semilunar en la arteria aorta y una válvula semilunar en la arteria pulmonar. A la válvula semilunar también se le dice válvula sigmoidea. Entonces esto se llama válvula sigmoidea. ¿Ok? Esta de acá, otra válvula sigmoidea. Ya. Entonces, ¿dónde están las válvulas sigmoideas? En el inicio de la arteria aorta y arteria pulmonar. Por eso el nombre, válvula sigmoidea aórtica, porque se encuentra en la aorta. Válvula sigmoidea pulmonar, porque se encuentra en la arteria pulmonar. ¿Sí, muchachos? ¿Qué más? El sentido de recorrido de la sangre es en una sola dirección, es unidireccional y no tiene reflujo, no es retrógrado. Siempre avanza y avanza la sangre no regresa inmediatamente de donde vino, tiene que darse la vuelta completa. ¿Ya? Ella siempre avanza y avanza, hay que recordar mucho también. ¿Ok? Hay que tomar eso en cuenta para el tema del ciclo cardíaco. Ya bueno, estas cosas nos van a servir. Ya sabes tú quiénes llegan, quiénes salen, qué válvulas están entre aurículo y ventrículo y qué válvulas están en el inicio de las arterias. Esto vimos en un video pasado. Si quieren repasarlo, está ahí abajo la descripción del link para que puedan repasarlo. ¿Sí? Pero esto es un repaso, algo muy breve del video pasado. ¿Ya? Ahora sí, veamos acá. Vamos a representar esta válvula bicúspide de esta forma. ¿Ya? Miren aquí, ahí está la válvula con 2 membranas. Y a la tricúspide de esta forma. Ahí está la válvula con 3 membranas. Ya. Las venas llegan trayendo sangre, están trayendo la sangre, ¿no? Muy bien. ¿Qué sangre trae la vena pulmonar?
La vena pulmonar trae una sangre muy rica en oxígeno molecular. Y esa sangre rica en oxígeno molecular es sangre arterial, de color rojo grosella, rojo escarlata, ¿no? Esa sangre va a caer a la aurícula izquierda. Ya. Las venas cavas, ellas traen sangre rica en CO2, sangre venosa. Y esa sangre venosa tiene un color rojo azulado. ¿A dónde va a caer esa sangre? Hacia la aurícula derecha. ¿Qué ocurre si estas válvulas se abren? Tanto bicúspide y tricúspide. La sangre que está en las aurículas va a poder pasar, ¿sí o no? Pasa. ¿A dónde va a pasar esta sangre? A los ventrículos. Aquí va a caer entonces sangre arterial al ventrículo izquierdo. Y aquí va a caer sangre venosa al ventrículo derecho. ¿Ya? Si se tienen que llenar estos ventrículos, ¿cómo tienen que estar estas válvulas? ¿Abiertas o cerradas? Si estuvieran abiertas, la sangre se iría, ¿sí o no? Tienen que estar cerradas para que así se pueda llenar los ventrículos de sangre. Entonces los ventrículos se comienzan a llenar de sangre. Ahí está. ¿Y qué permite que los ventrículos se llenen de sangre? Que estas válvulas, que ya sabes tú, se llaman válvulas sigmoideas, estén cerradas. ¿Ok? Cuando las válvulas sigmoideas están cerradas, eso permite que los ventrículos empiecen a llenarse de sangre. ¿Se llenarán al tope? No. ¿Ya? Los ventrículos cuando se llenan tienen un porcentaje de llenado. ¿Cuánto se llenan ellos? Ellos se logran llenar 70%. O sea, aquí se ha llenado el 70% del ventrículo izquierdo y el 70% del ventrículo derecho. Algunos libros dicen 80%. ¿Ok? La mayoría dice 70%. Ya, muy bien. A esto se le llama llenado pasivo. Entonces, ¿cuándo hay el llenado pasivo de los ventrículos? Cuando las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Permite que la sangre de las aurículas caiga a los ventrículos, pero las válvulas sigmoideas están cerradas para que los ventrículos comiencen a llenarse. Y tú ya sabes qué porcentaje se llena. 70%. ¿Ok? Y este es el estado del corazón que va a empezar el ciclo cardíaco. O sea, este corazón, así como está, él es el que inicia el ciclo cardíaco. Ahora veamos. Muy bien, este corazón lo vamos a trasladar allá. Pero antes de ello vamos a utilizar dos términos. ¿Qué términos? Cada vez que ustedes escuchen aquí en ciclo cardíaco la palabra sístole, ¿ya? Y diástole. ¿Qué significa eso? Sístole y diástole. Ya, esos términos vamos a utilizar mucho aquí en el ciclo cardíaco. Son fases del ciclo cardíaco. Sístole. Todo lo que es sístole tiene que ver con contracción, ¿ok? Contracción. Y diástole con su opuesto, relajación, ¿ok? Ya está. Entonces, si llegan a escuchar sístole, recuerden, contracción. Si llegan a escuchar diástole, hay que recordar que eso es relajación. Y ahora sí, empezamos el ciclo cardíaco. Ya sabes tú, ¿no? Hay que considerar esto. Válvulas auriculoventriculares entre aurículas y ventrículos. Válvulas sigmoideas al inicio de las arterias. Cuando estas válvulas están abiertas, la sangre cae y ocurre un llenado pasivo, ya que estas válvulas están cerradas. Y eso permite que los ventrículos se llenen. ¿Pero qué porcentaje? 70% de ellos. Ahora sí, recién empezamos el ciclo cardíaco. Empezamos. Primera etapa del ciclo cardíaco. La primera etapa de este ciclo se llama sístole. Y yo hace un momento le dije qué significaba sístole, ¿verdad? Sístole. ¿Qué es sístole? Sístole auricular. ¿Ok? Sístole auricular. Ya está. Aquí empieza entonces el ciclo cardíaco con la sístole auricular. ¿Qué cosa era sístole? Claro, contracción auricular, entonces contracción de las aurículas. Bueno, aquí lo que va a ocurrir es la contracción de las aurículas. Ya sabes que también se les llama atrios en la actualidad, ¿no? Ya, listo, contracción de las aurículas, o atrios, que es lo correcto. Empezamos. ¿Recuerdan que el corazón qué porcentaje de sangre tiene ahí en el llenado pasivo? Yo les mencioné, ¿no? Que el corazón ha llenado el 70% de sus ventrículos, ¿verdad? 70% está lleno, a ambos lados, en el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Solo el 70% está lleno de sangre. Ya. Pero ¿cómo se logró este 70% del llenado? Para eso, ¿qué les mencioné? Que cómo tienen que estar estas válvulas, llamadas válvulas sigmoideas, tienen que estar cerradas, ¿correcto?
están cerradas. ¿Ya? Las dos válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, están cerradas. Listo. Y eso ha permitido que los ventrículos se hayan podido llenar hasta un 70%. Ya saben que en algunos libros ponen 80%, ¿verdad? Ya, listo. 70% entonces. Ya. Sístole, contracción auricular de aurículas. ¿Cómo estaban estas válvulas para que se llenen los ventrículos? Abiertas, ¿verdad? Estas válvulas están abiertas, tanto bicúspide y tricúspide, o llamadas en conjunto aurículo-ventriculares. Están abiertas. Ya, muy bien. Si tú tienes un pote de mayonesa y lo aprietas para quitarle hasta lo último, hay una contracción, ¿sí o no? Eso hacen las aurículas. Las dos aurículas empiezan en contracción o entran en contracción. ¿Para qué? Para quitar la sangre que aún tienen ahí. Entonces, al hacer una contracción, va a pasar más sangre a los ventrículos. ¿Cuánto le falta llenarse a los ventrículos? Si solamente se había llenado el 70%, para que estén completos, falta el 30%, ¿verdad? ¿Y cómo se logró llenar este 70%? Bueno, que diga este 30% adicional, porque las aurículas han entrado en contracción. Eso se logra entonces en la sístole auricular. Cuando las aurículas entran en contracción, ellas permiten llenar completamente los ventrículos al 100%. ¿Pero qué porcentaje del llenado se ha otorgado? Solamente el 30%, ¿sí o no? Porque el 70% ya venía lleno, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre en la sístole auricular? Se contraen las aurículas. ¿Qué más? Contracción de las aurículas, ¿no? Se llenan los ventrículos. Se llenan los ventrículos al 100%. Se llenan los ventrículos al 100%. ¿Pero qué porcentaje se ha otorgado? Se otorga el 30% del llenado, ¿verdad? Se otorga el 30% del llenado total. ¿Y por qué solo el 30%? Porque ya venía con el 70% lleno antes que estos se contraigan, ¿sí o no? ¿Verdad? En el llenado pasivo les expliqué. Ya, muy bien. Ahora sí. Sigamos. A ver, una vez que acaba la sístole auricular, en la sístole auricular ya sabemos que los ventrículos tienen que quedar llenos, ¿no? Por eso que las aurículas se han contraído. Ya. La siguiente etapa del ciclo cardíaco recibe el nombre de sístole, a ver, sístole ventricular. Tú ya sabes qué significa sístole. Sístole ventricular. ¿Qué cosa es sístole? Contracción. Ventricular viene de los ventrículos, ¿no? Entonces, sístole ventricular, esto comprende la contracción de los ventrículos. Contracción de los ventrículos. Ya está. Muy bien. A ver. ¿Cómo viene este corazón? Hacia acá viene lleno, ¿verdad? Viene lleno al 100%. Ya que ya pasó la sístole auricular y en ella se ha podido llenar todos los ventrículos, ¿no? Listo. Entonces, los ventrículos vienen al 100% llenos. ¿Ok? Ya está. Ahí están entonces los dos ventrículos llenos al 100% de sangre. Muy bien. Ya están entonces los dos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cómo estaban estas válvulas? Abiertas, ¿no? Para que la sangre caiga, ¿verdad? Estaban abiertas, tanto la válvula bicúspide como la tricúspide, ¿no? O también llamadas aurículo-ventriculares, le dije, ¿verdad? Bicúspide y tricúspide. Ya, muy bien. Esta sístole ventricular, a su vez, comprende dos etapas. ¿Y cuáles son esas dos etapas? Primera etapa. A ver, veamos acá. Primera etapa. En una primera etapa ocurre la llamada contracción, ya que estamos en sístole. Contracción. ¿Qué contracción? Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Qué significa iso? Igual, ¿sí o no? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿no? Ya, muy bien. Iso, igual. Volumétrica viene de volumen. ¿Ya? Contracción isovolumétrica, la primera etapa de la sístole ventricular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los ventrículos van a entrar en una ligera contracción, pero ¿qué va a pasar? A ver, ahí están entonces los ventrículos, van a entrar en contracción, ¿sí? Como si se fueran a presionar, ¿no? Si tú tienes una botella de agua llena, con la tapa abierta y la presionas, obvio que el agua va a rebalsar, ¿sí o no?
Si estos ventrículos están llenos al 100% y alguien los presiona, ¿qué va a pasar con la sangre? Ah, se va a ir a las aurículas, ¿sí o no? Claro, pero ¿de dónde viene esta sangre? De las aurículas. ¿Y yo qué les dije? Que la sangre no tiene un reflujo. La sangre no regresa inmediatamente de donde vino. Si la sangre ha venido de las aurículas, no puede regresar, ¿sí o no? Entonces, para evitar que esa sangre se regrese, ¿qué tiene que pasar con estas dos válvulas? Si los ventrículos van a entrar en contracción, ¿qué va a pasar con estas dos válvulas? Porque aquí abajo, esas válvulas están cerradas, ¿sí o no? Eso permitió que los ventrículos se llenen. Estas dos válvulas sigmoideas están cerradas, ¿no? Ya. Ellos están cerrados, ya. Pero aquí están abiertas, ya que estas válvulas aurículo-ventriculares permitieron que la sangre pase de aurícula a ventrículo y se llenen al 100%. Si se presionan los ventrículos, aquí está cerrado, la sangre no va a pasar por aquí. La sangre se iría hacia las aurículas. Y yo les he dicho que la sangre no tiene un reflujo. Así que estas dos válvulas tienen que cerrarse. Y se cierran las dos a la vez. ¿Para qué se cierran las dos a la vez? Para evitar que la sangre se regrese. Te he dicho que la sangre no debe regresar inmediatamente de donde vino, ¿verdad? Y cuando se cierran esas válvulas, se causa un sonido. A eso se le conoce como el primer ruido cardíaco. Entonces, ¿qué ocurre en el primer ruido cardíaco? Se cierra la válvula bicúspide y se cierra la válvula tricúspide, o si no también llamadas auriculoventriculares. Eso es lo importante en la contracción isovolumétrica. Entonces, ¿qué pasó? Se cerraron, ¿verdad? Se cierran. ¿Quiénes se cierran? Se cierran las válvulas. ¿Qué válvulas? Bicúspide y tricúspide, también llamado auriculoventriculares. ¿Y para qué se cierran las válvulas auriculoventriculares? ¿Para qué se cerraron? Yo les expliqué que estas dos válvulas se han cerrado para evitar que la sangre de los ventrículos se regrese a las aurículas, ¿no? Por eso que se cerraron las dos a la vez. Y así la sangre ya no regresa. Te he dicho que no debe regresar, ¿no? No tiene que tener un reflujo. ¿Qué ocurrió ahí entonces? El primer ruido cardíaco. En esta contracción isovolumétrica ocurre el primer ruido cardíaco. Ya. El primer ruido cardíaco. Ya está. ¿Cuántos ruidos cardíacos son los normales en una persona? Lo normal, ¿verdad? Son 2, ¿verdad? En algunos recién nacidos se puede escuchar hasta 3 y en algunas personas con delgadez extrema hasta 4. Pero lo normal es que tengamos 2 ruidos cardíacos. Eso también vamos a ver en un tema aparte. Pero aquí vamos a ver. ¿Cuándo se da el primer ruido? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. O también puedes decir, se cierran las válvulas bicúspide y tricúspide, ¿verdad? Ya, sigamos. Esa es la primera etapa de la sístole ventricular. Otra etapa. A ver. La siguiente etapa de la sístole ventricular, vamos a colocar aquí, ya, es el periodo de eyección, ¿ok? Periodo de eyección. Algunos dicen expulsión, bueno, es lo mismo, bueno, periodo de eyección, ya, o expulsión, ya bueno, o expulsión. ¿Pero qué se va a expulsar? ¿Qué se va a eyectar? A ver, veamos. Entonces, periodo de eyección, ya. Veamos, listo. ¿Cómo viene el corazón de la contracción isovolumétrica? Profesor, aquí están las dos válvulas auriculoventriculares, bicúspide y tricúspide cerradas, porque se dio el primer ruido cardíaco, ¿verdad? Cerradas, ¿ya? ¿Cómo están los ventrículos? Llenos al 100% de sangre, ¿no? Muy bien, entonces ellos están llenos, correcto. Pero, ¿por qué las válvulas auriculoventriculares habían cerrado? Para evitar que la sangre se regrese a las aurículas, ¿no? ¿Y por qué la sangre se iba a regresar? Porque los ventrículos estaban entrando en contracción, se estaban presionando, ¿sí o no? ¿Verdad? Los ventrículos están entrando en contracción. Entonces, cuando estos ventrículos ya están entrando en contracción, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Va a haber una presión. Tanta presión va a hacer que el corazón se cause daño. ¿Por qué? Porque aquí están cerradas estas válvulas. Y las válvulas sigmoideas, aquí también están cerradas, ¿sí o no? Así, profe, están cerradas porque si no, no se hubiera llenado los ventrículos. Claro, ¿no? Están cerradas, ¿ya? Y el ventrículo entonces está en contracción, los dos ventrículos. Si tú tienes una botella de agua cerrada y la presiones, con tanta fuerza en un momento esa botella se va a romper, ¿sí o no? Así es de plástico sobre todo. Entonces lo mismo le pasa a tu corazón. Sus ventrículos están que se presionan y presionan. Así que para que el corazón no sufra daño, tienen que ceder unas válvulas.
estas válvulas de aquí, bicúspide y tricúspide, ¿podrán ceder y se podrán abrir o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se abren o no se abren? Si se abrieran, ¿qué pasaría? La sangre se iría a las aurículas y eso no debe ocurrir, les he dicho, ¿no? La sangre tiene que ir de aurícula a ventrículo, no de ventrículo a aurícula, ¿ya? Entonces, como estas no pueden abrirse, cuando hay sangre aquí en los ventrículos, la única opción que les queda es que se abran estas dos válvulas. ¿Cómo se llamaban? Las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Se abren esas dos válvulas. Y al abrirse, ¿qué va a pasar con ellas? Van a permitir que la sangre se vaya, pues, ¿sí o no? ¿De los ventrículos a dónde? De los ventrículos a las arterias. ¿A qué arterias? Aorta y pulmonar. Y entonces, toda esta sangre comienza a salir expulsada, ¿ya? Por eso le dicen fase de expulsión, porque se va a expulsar toda la sangre posible de los ventrículos. ¿A dónde? Hacia las arterias. A ambos lados, ¿no? En el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo va a haber expulsión de sangre. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces. Profesor, ¿pero no sale todo? No, nunca sale todo. Siempre se queda aquí a un resto de sangre, equivalente más o menos a 50 mililitros, dicen los libros. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con tu arteria aorta? Se va a llenar de sangre, pues, profe, porque está pasando sangre que va a ir hacia todos los tejidos, ¿no? Ya, muy bien, listo. ¿Qué va a pasar con tu arteria pulmonar? También se va a llenar de sangre, ¿no? Porque va a enviar esa sangre venosa hacia los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fase de eyección? Se abrieron. ¿Quiénes se abrieron? Las válvulas. ¿Pero qué válvulas? Las válvulas sigmoideas, ¿verdad? Entonces, periodo de eyección. Lo que pasa aquí es que se abren las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. También le llaman válvulas semilunares, hemos dicho, ¿verdad? Ya, válvulas sigmoideas. ¿Qué más? Y la sangre de los ventrículos, ya, y la sangre de los ventrículos, ¿a dónde se va? Se va por las arterias, ¿verdad? La sangre de los ventrículos es expulsada, por ese fluido de expulsión, es expulsada hacia las arterias. Ya, muy bien, es expulsada ya, hacia las arterias. Muy bien. Aorta y pulmonar, obvio, ¿no? Listo. Eso ocurre entonces en la sístole ventricular. ¿Cómo se da la contracción de los ventrículos? Primero, contracción isovolumétrica y luego el periodo de eyección. ¿Ya sabes dónde se da el primer ruido cardíaco? En la contracción isovolumétrica. ¿Y para qué se daba ese ruido cardíaco? Para que la sangre no se regrese a las aurículas, ¿verdad? Ya, muy bien. Siguiente fase del ciclo cardíaco. Ahora viene la diástole. Diástole. Entonces, coloquemos diástole. A ver. Diástole. Ustedes ya saben qué significa diástole. Algunos le ponen diástole cardíaca. Otros ponen diástole general, porque es para todo el corazón, o sea, para sus aurículas y ventrículos. Diástole. ¿Qué cosa es diástole? Relajación. Muy bien, entonces, en la diástole ocurre una relajación, ¿verdad? General de todo el corazón, de aurículas y ventrículos, entonces, de aurículas y ventrículos. Y esta diástole general también se realiza en dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Primera etapa, veamos. A ver, aquí ocurre la llamada relajación isovolumétrica. ¿Ya? Relajación isovolumétrica. Muy bien, listo. Veamos entonces qué ocurre en esta relajación isovolumétrica. ¿Ya? Relajación isovolumétrica. ¿Cómo se realiza esta relajación? Veamos. ¿Cómo viene el corazón del periodo de eyección a la diástole general? Ah, profe, con las válvulas sigmoideas abiertas, claro. ¿Y por qué estaban abiertas? Porque la sangre de los ventrículos pasó ¿a dónde? A las arterias, ¿verdad? Las arterias están llenas de sangre. Ahí se fue entonces la sangre hacia los tejidos, la sangre arterial por la arteria aorta, y la sangre venosa, ¿verdad? A través de la arteria pulmonar, la sangre de los ventrículos fue expulsada hacia las arterias. ¿Cómo están estas válvulas auriculoventriculares? Cerradas, ¿verdad? Ellas están ahí cerradas, porque vienen de la sístole ventricular, bicúspide y tricúspide. Muy bien. Pero, profe, ahí estaba todo presionado. Claro, estaba todo presionado. ¿Y la sangre se está yendo? Sí, la sangre se fue, ¿no?
O sea, el corazón está vacío. Yo te dije que quedó un resto, ¿no? Quedó un resto equivalente a 50 mililitros, ¿verdad? Ahí quedó un resto de sangre, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Quedó un resto de sangre. ¿Cómo se ve ese resto de sangre? También vamos a ponerlo. Ya. Muy bien. Si tú tienes un pote de mostaza, mayonesa o ají y lo presionas para que salga hasta lo último, luego lo sueltas, tú te vas a dar cuenta que el pote recupera su forma, ¿sí o no? ¿Pero qué ha tenido que hacer ese pote para recuperar su forma? Ha tenido que hacer succión, ¿sí o no? Este corazón estaba presionado, sus aurículas y ventrículos estaban presionados o contraídos y luego tú ves que recuperó su forma, ¿ya? ¿Qué ha tenido que hacer? También ha tenido que hacer succión. ¿De aire? No, porque no circula aire, circula sangre, ¿verdad? Entonces, si estos ventrículos hacen succión y aquí está cerrado, van a succionar la sangre, ¿sí o no? Entonces, la sangre se va a regresar, incluso hasta por gravedad podría regresarse la sangre a los ventrículos. Pero yo, ¿qué te he dicho? Que la sangre no tiene un reflujo, la sangre no debe regresar inmediatamente de donde vino. ¿De dónde vino esta sangre de las arterias? De los ventrículos. ¿Podrá regresar? No, eso es imposible, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si él recupera su forma y tiene que hacer succión, va a succionar esta sangre. Para evitar que la sangre de las arterias regrese a los ventrículos, ¿qué tienen que hacer estas dos válvulas sigmoideas? Si estaban abiertas, para evitar que la sangre se regrese, ambas tienen que cerrarse. Y así la sangre ya no puede regresar a los ventrículos. Se cerraron estas válvulas. ¿Y cómo se le llama a eso? Se le llama el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en la relajación isovolumétrica. Las dos válvulas sigmoideas se cierran. Se cierran entonces. Relajación isovolumétrica, coloquemos. Se cierran. Se cierran. Las válvulas sigmoideas. Ya sabes que se le llama aórtica y pulmonar, ¿verdad? Las válvulas sigmoideas o semilunares también dichas a veces, ¿no? Sigmoideas, aórtica y pulmonar. O sea, ¿qué cosa ocurre? Ocurre el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. Ya está. Segundo ruido cardíaco. Eso es lo importante en la relajación isovolumétrica. Ya, sigamos. Lo último del ciclo cardíaco, a ver qué es lo que ocurre aquí. En la diástole general, su última etapa de esta diástole se le llama el llenado. ¿Ya? Llenado. ¿Qué llenado? El llenado ventricular. ¿Ya? Llenado ventricular. ¿Cómo que llenado? A uno ponen llenado pasivo. También. ¿Ya? Es un llenado pasivo lo que ocurre aquí en el llenado ventricular. ¿Por qué, profe? Vamos a ver. A ver. Ya sabemos que estas dos válvulas sigmoideas están cerradas, ¿verdad? Ellas están cerradas. ¿Por qué se cerraron? Para evitar que la sangre de las arterias regrese a los ventrículos y ellas se sigan yendo, ¿no? Hacia los pulmones y hacia los tejidos. ¿Ok? Pero el corazón tuvo que hacer succión, pues, profe. Sí, tuvo que hacer succión. Entonces, como no podía succionar sangre de las arterias, ¿a quién le va a succionar sangre? A las venas. Y las venas, entonces, ellas dirigen su sangre. ¿Hacia dónde? Hacia las aurículas. Entonces, las venas llevan la sangre hacia las aurículas. La puerta de tu casa, en su mayoría, ¿cómo es? Se abre para un lado, ¿sí o no? ¿Verdad? Igual son estas válvulas, se abren para un lado. Si algo los golpea de arriba, estas se abren. Pero si la golpean de abajo, se cierran. Abre, profe. Como aquí va a caer sangre, esta válvula que estaba aquí cerrada, ¿ya? Ahí estaba la válvula tricúspide y aquí está la válvula bicúspide. Ambas van a recibir entonces la sangre, ¿sí o no? Que va a caer de las aurículas y la va a golpear. Estas se abren. Las dos válvulas se abren y la sangre va a caer ¿a dónde? A los ventrículos. ¿Ok? Y comienza a llenarse los ventrículos. ¿Por qué se llena? Porque estas dos válvulas están cerradas y como no va a haber salida, los ventrículos empiezan a llenarse de sangre. Y ustedes ya saben qué porcentaje de sangre se llena aquí. En un principio vimos qué porcentaje de sangre se llenan en los ventrículos de forma pasiva. ¿Recuerdan? Claro, solo el 70%, ¿verdad? Solo se llena el 70% de los ventrículos en este llenado pasivo. Entonces, ¿qué ocurre en el llenado ventricular? Se abren las válvulas, ¿verdad? Se abren.
Se abren las válvulas. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Bicúspide y tricúspide. Pero ¿cómo se le dice a las dos juntas? Válvulas aurículo-ventriculares. Entonces se abren las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Qué más ocurre? Se llenan los ventrículos. Se llenan los ventrículos. ¿En qué porcentaje? Al 70%, ¿verdad? Al 70%. ¿Y todo esto dónde nos lleva? Se acabó el ciclo cardíaco. Nos lleva al inicio de otro ciclo cardíaco. O sea, hacia este lado, pues, ¿no? ¿Dónde empieza todo el ciclo cardíaco? En la sístole auricular. ¿Cómo llega el corazón? Con el 70% del llenado. ¿Qué va a pasar con las aurículas? Se contraen y se llena el 30% que faltaba para completar el 100% del llenado, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurre? Luego, en la sístole ventricular, contracción isovolumétrica. Ya los ventrículos están llenos y sufren una ligera contracción. Eso va a hacer que la sangre se regrese a las aurículas y para evitarlo, las dos válvulas que estaban abiertas se cierran. Las válvulas bicúspide y tricúspide o aurículo-ventriculares. Y cuando se cierran, causan el primer ruido cardíaco, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? El periodo de eyección. Los ventrículos siguen en contracción cada vez más y más fuertes y estas válvulas no ceden. Las que ceden son las que están en el inicio de las arterias. Las válvulas sigmoideas ceden y se abren porque esta presión es más fuerte que ellas. Así, al abrirse, toda la sangre de los ventrículos, toda la sangre posible se va. ¿Te acuerdas? Y solo queda un promedio de 50 mililitros. El resto se fue, ¿verdad? El resto que se fue son más o menos entre 70 a 75 mililitros. ¿Correcto? Luego, ¿qué ocurre? Una vez que toda la sangre posible se fue por las arterias, los ventrículos y aurículas recuperan su forma, pero tienen que hacer succión y para evitar que esta sangre se regrese a los ventrículos, que hacían las dos válvulas sigmoideas, se cerraban a la vez y eso causaba el segundo ruido cardíaco. ¿Para qué era? Para evitar que la sangre de las arterias regresen a los ventrículos, ¿verdad? En la relajación isovolumétrica. Y en la última etapa era el llenado ventricular, que es un llenado pasivo. ¿Por qué? Como aquí están cerradas estas válvulas se abren cuando la sangre de las venas caen ¿hacia dónde? Hacia las aurículas y después hacia los ventrículos, llenando ¿cuánto? El 70% de estos ventrículos. ¿Por qué se llenaron? Porque aquí está cerrado, bueno, las dos válvulas se cerraron aquí en el segundo ruido cardíaco y estas se abrieron llenando la sangre, bueno, llenando los ventrículos de sangre a un 70%. Y otra vez se repite el ciclo y así constantemente. Es algo difícil para nada, ¿sí o no? Y ahora veamos el gasto cardíaco que ocurre aquí en el ciclo cardíaco. Veamos. Gasto cardíaco. A ver, gasto cardíaco. Aquí vamos a ver. Te he dicho que el ciclo cardíaco tiene una serie de eventos que ocurren entre latido y latido, ¿verdad? Del corazón. El gasto cardíaco tiene una fórmula que equivale o es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿ya? Frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Profesor, ¿qué habla? La frecuencia cardíaca es cuántos latidos tiene una persona en promedio por cada minuto. ¿Y ustedes saben cuánto late su corazón en cada minuto o no saben? ¿Alguien sabe? Para eso, hagamos un espacio aquí. Ya saben que si quieren repasar esto de aquí, antes del ciclo cardíaco, pueden ver un video anterior, que ahí va a estar en un enlace aquí en esta publicación, para que puedan repasarlo. Ya, sigamos. A ver. Algunos libros mencionan que el corazón humano late 70 veces por minuto. Otros dicen 70 a 80. Otros dicen 70 a 90. ¿Ya? Pero eso mayormente es para una persona estándar, ¿no? ¿Cómo que estándar, profe? Claro, una persona con 1,70 m, 70 kilogramos de masa. El número de latidos del corazón humano es 60 como mínimo y 80 como máximo, ¿ya? ¿Está en ese rango? Sí, ¿por qué? Porque ahí está 70, lo que dice la mayoría de libros, pues. ¿Ya? 60 y 80. Algunos dicen hasta 75, bueno, también se acepta, pues. Entonces, ¿cuántas veces late tu corazón? Ya vamos a ponerle 75, ¿está bien? Ya, vamos a ver, listo, 75 veces por minuto. Ahora, volumen sistólico, ¿qué es eso? Eso es el volumen de sangre que fue expulsado en cada ciclo cardíaco. Cuando tus ventrículos están llenos al 100%, ahí existen, ya, los ventrículos llenos tienen 120 mililitros de sangre, 120 mililitros. ¿Yo qué te dije? Que cuando sale la sangre de los ventrículos siempre quedaba un resto, ¿te acuerdas? Ese resto te dije que es en promedio 50 mililitros.
O sea, ¿cuánto se fue? Si aquí quedaron 50 mililitros y habían 120, se fue 70 mililitros, ¿sí o no? Por cada latido de tu corazón, por cada ciclo cardíaco, tú estás expulsando 70 mililitros hacia las arterias y 50 se queda dentro. Eso es el 100%, 120 mililitros, ¿verdad? Ya. ¿Eso qué habla? Entonces, ¿cuánto volumen de sangre se va de tus ventrículos hacia las arterias? 70 mililitros. Ya está, listo. A ver, ¿y cuánto es 70 por 75? 70 por 75 son 5.250 mililitros, ¿verdad? Por eso que el gasto cardíaco equivale a 5.250 mililitros. Y redondeando son promedio 5 litros de sangre. Por eso que, ¿qué te dicen? ¿Cuánto en volumen el promedio de sangre tiene una persona? 5 litros. Bueno, es entre 5 o 6 litros, ¿no? Es por ello, por el gasto cardíaco. ¿Ok? Eso es lo que se demora entonces en un minuto en recorrer todo tu cuerpo, este gasto cardíaco, la sangre como recorre. Ya. Profesor, ¿hay algo más? Sí, también hay muchas cosas para agravarse en el ciclo cardíaco, pero tú ya sabes lo importante, ¿no? Cómo ocurre, todas las etapas, cuánta sangre sale, cuánta sangre contiene, también la duración. ¿Cómo que duración? La duración del ciclo cardíaco en promedio es de 0.8 segundos. Algunos libros mencionan 0.7 a 0.9, 0.8 el promedio, ¿verdad? La sístole auricular demora en tiempo 0.1 segundos su promedio, ¿sí? La sístole ventricular, la auricular 0.1, la ventricular 0.3 segundos en promedio, ¿ok? Y la diástole general, ¿ya? Entonces ya sabemos, si todo el ciclo dura entre 0.8 en promedio, ya va a 0.1 y 0.3. ¿Cuánto falta? La diferencia nada más, ¿verdad? Entonces, la diástole general debe durar 0.4 segundos en promedio. Ese es el promedio del ciclo cardíaco. Algunos dicen 0.5. También puede ser válido, ya saben, dependiendo de la persona, ¿no? Pero esos son el tiempo promedio. Ahora veamos un tipo de una frase, una mnemotecnia para recordar todo ello. A ver, ¿qué frase nos podría ayudar para el ciclo cardíaco? Ya, listo, aquí bien. Saca 100 pesos. Saca 100 pesos. ¿Ya? Rico. Llévame. Ya está. Ya, muy bien. Entonces, la SA, la SI, la P, la RI y la Y. Ya está. Con eso tú recuerdas las fases del ciclo cardíaco. ¿Por qué, profe? SA, ¿qué cosa es SA? Sístole. Sístole auricular. CI, contracción. Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Ok? La P, periodo de eyección o expulsión, te dije, ¿verdad? Periodo de eyección. ¿Ok? La RI, relajación. Relajación isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Ya? Y la Y, llenado pasivo, llenado ventricular. ¿Recuerdan? Ahí están entonces todas las etapas del ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces saca 100 pesos, rico, llévame o llévala si tú quieres. ¿Ya? Con eso recordamos entonces las etapas del ciclo cardíaco. ¿Qué más? Vamos a ver cómo se dan los ruidos cardíacos, en qué etapa. Ya. ¿Recuerdan ustedes qué válvulas han trabajado, qué válvulas hemos mencionado? Yo te he mencionado hoy día válvulas auriculoventriculares y también te he mencionado válvulas sigmoideas, ¿verdad? Ya. En la sístole auricular, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Abiertas, ¿verdad? Ya. En la contracción isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Cerradas en el periodo de eyección, cerradas en la relajación isovolumétrica, cerrada y en el llenado pasivo, abiertas. ¿Ok? Ahora aquí, las sigmoideas, ¿cómo están en el sístole auricular? Cerradas. En la contracción isovolumétrica, cerradas. En el periodo de eyección, se abren para que salga la sangre, ¿no? En la relajación isovolumétrica, ahí vimos que se cierran. Y en el llenado tienen que seguir cerradas, ¿no? Entonces es más fácil, mira. Las A a los extremos y la A en medio. ¿Ya?
Muy bien, entonces ya sabes tu frase, cómo grabarte las etapas del ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué más? Hoy día hemos hablado de unas válvulas, ¿no?, que han trabajado en el ciclo cardíaco. ¿Qué válvulas? Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya sabes tú, saca 100 pesos, rico, llévala, ¿no? Muy bien. Pones, mira aquí, con A, la A al inicio y la A al final. Y después la C de cerrado, ¿ya? Ahora al revés. ¿Dónde está la P aquí? Aquí pones en medio la A y el resto cerrado. Listo. ¿Por eso qué habla? Las válvulas auriculoventriculares, ¿cómo están en la sístole auricular? Abiertas. Y las sigmoideas cerradas, ¿ya? ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares en el periodo de eyección? Periodo de eyección, cerradas. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas en la relajación isovolumétrica? Cerradas. Ahí también puedes recordarlo. Si tú tienes una puerta abierta, al cerrar la puerta, se va a cerrar y va a causar un ruido. A ver aquí. Si esta válvula está abierta y se cierra, porque mira, aquí está abierta y pasa a cerrarse, ¿sí o no? Se cierra. ¿Qué va a pasar acá? El primer ruido cardíaco. Entonces, ¿dónde ocurre el primer ruido cardíaco? En la contracción isovolumétrica. ¿Dónde más hay una válvula abierta? Aquí, profe. Listo. Si esta se cierra, ¿qué va a causar? El segundo ruido cardíaco, ¿ya? Entonces ya sabes, si una válvula está abierta, se cierra y al cerrarse, ellas van a causar un ruido. También puedes recordar con eso dónde se dan los ruidos cardíacos. ¿Sabes dónde es el segundo ruido cardíaco? Relajación isovolumétrica. Primer ruido cardíaco, contracción isovolumétrica. Por eso que nuestro corazón tiene esos dos ruidos normales. Eso ocurre en cada latido. Que les he dicho que en algunos recién nacidos incluso podrían oírse hasta 3. Pero en nosotros, una persona adulta y normal, ya sabemos que son los 2 y eso ocurre en el ciclo cardíaco. ¿Ok, chicos? Entonces esa fue una parte del ciclo cardíaco. Ya saben, si quieren ver el video completo, inscríbanse a la academia. Bueno, chicos, eso fue el ciclo cardíaco.